y empezamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido, bienvenida o bienvenide a Historia Pa' Qué 2.5, temporada 2.5. ¿Por qué? Porque la vida adulta golpea fuerte y claro, con el trabajo pues uno no tiene tanto tiempo. Y pues bueno, creo que el último fue a mediados de marzo, pues aquí estamos, después del veranito, ¿no? Y qué mejor forma de empezar la temporada 2.5 de este podcast que hablar de lo que todo el mundo piensa últimamente, al menos una vez a la semana, que es el Imperio Romano, ¿no? Pero, ¿sabéis quién era el mejor del Imperio Romano, el considerado mejor emperador del Imperio Romano? Si te digo seguramente, si te digo el nombre de pila Marco Ulpio, no te suene de nada, pero Trajano sí te sonará, la dinastía antonina, algo te sonará. Adriano también te sonará. Marco Aurelio, Cómodo, sí, habéis visto Gladiator también. Son de la dinastía antonina, la dinastía que, según el consenso historiográfico de, historia, de esta secta llamada historiadores, es considerada la dinastía que llevó a Roma al máximo esplendor. Y dentro de la dinastía antonina, el Optimus Princeps, el primero, mejor de los primeros, fue Marco Ulpio Trajano el joven, no confundir con Marco Ulpio Trajano el viejo, que era su padre. Trajano, primer emperador no nacido en Roma. ¡Wow! Increíble. Espectacular. Os he hablado más de una vez de que, bueno, que los romanos para lo suyo eran muy suyos, ¿no? Y las fuentes romanas son muy suyas también. Pero ¿qué pasa? Obviamente no había nacido en Roma, pero sí era ciudadano de Roma. ¿Por qué? Porque su familia era una familia muy influyente de Itálica. Dices tú, ¿pero qué es Itálica? Pues yo te lo digo ahora. Itálica está al lado de la actual Sevilla. Una ciudad que está pegadita a Sevilla. Su padre fue un gran militar que sirvió tanto a toda la dinastía Flavia, a Vespasiano, a Tito y a Domiciano, y tuvo una gran formación militar y un brillante, como llaman los romanos, un cursus honorum, que es como una carrera honorable, ¿no? Una carrera honorable a nivel militar. Como digo, nació en Itálica en el 53 después de Cristo. El 53 después de Cristo, y además viene de una familia, según las fuentes, según también la fuente que leas, hay confusiones, pero más o menos está consensuado, que era una especie de linaje turdetano de los Trají o Trai, que eran turdetanos, son, digamos, una civilización que vivía en esta zona, en la zona sobre todo de Andalucía, la Turdetania, lo que se llama, conoce la Turdetania, si miráis mapas los podéis ver, que se instalaron en Itálica poco después de la fundación de la ciudad. Se calcula que más o menos en el 205 a.C. Y que en el siglo I comenzaron a ascender, familias provinciales comenzaron a ascender en los escalafones imperiales. Como digo, es el primer emperador que se considera extranjero, y Dion Casio y Herodiano, que eran dos historiadores de la época, le llaman aloetnes y externus a Trajano, de otra raza y extranjero. En un mosaico de Italia, por eso digo ahora que pudo acceder a ser emperador romano, porque obviamente él no era solo de familia, digamos, indígena, no nacida en Roma, porque en un mosaico en Itálica que se encontró, se menciona que al parecer un tatarabuelo de Trajano, Marcus Traius, cuyo padre se llamaba Gaius, sí tenía la ciudadanía romana. Ya sabéis que
para tener derechos en Roma hay que tener la ciudadanía romana. Si no tenéis la ciudadanía romana, estáis jodidos. Estáis bastante jodidos en Roma. A nivel de derechos. Luego, pues otras cosas, pues bueno, si a alguien le gusta ser un esclavo o a alguien le gusta ser un extranjero sin derechos, pues cada uno con sus kings. Pero sí que la familia de Trajano sí que tenía una larga trayectoria, ¿no? Digamos, un linaje que procedía de Italia, de Roma, con ciudadanía romana al menos. La familia de Trajano, a través de su padre, estaba emparentada con los Ulpios. Y es importante lo de los Ulpios porque de ahí también le vendrá el apellido a Trajano, el apellido que también le considera aún más romano, por eso, con más derecho romano, que es el apellido Ulpio, que es de origen italiano, a través del matrimonio que tuvo el padre de Trajano con la hija heredera de esta familia. Por eso no es Marco Trajano, sino Marco Ulpio Trajano. Pusieron la familia de la mamá primero porque tenían más perras, gente. Tenían más perras. Eso es así. La familia importante, el apellido va primero. El padre de Trajano, poco después de que naciera, digamos, Trajano del que estamos hablando hoy, Trajano Junior, Trajano el joven, se trasladó a Roma y fue nombrado senador. Poco después, ya os digo que la carrera del padre fue meteórica a nivel de escalafón imperial. Poco después fue nombrado pretor y procónsul de la Bética. ¿Qué es la Bética? ¿El lugar donde juega el Betis? Sí, también. Pero es la zona que conocemos como la provincia de la Bética, que es la tierra natal, la tierra, digamos, donde está la Sierra Bética, Sevilla, toda esa parte de Andalucía. Toda la parte sur, ¿no? De la Hispania romana. Ya os digo, aquí pasan dos cosas. Que en cuestión de 40 años, si es que llega, pasamos de tener la dinastía Julio-Claudia, Augusto, Nerón, que fue el último, Claudio, los grandes emperadores del principio del Imperio Romano. Ya sabéis que fundó Augusto, no Julio César, sino Augusto, aunque luego cogieron el nombre de Julio, pues por lo de siempre. Julio César, el gran general romano, el hombre que unificó Roma, el mejor hombre de Roma. Bueno, eso hasta Trajano, crack. ¿Qué es lo que pasa? Que Nerón, ya sabéis que, bueno, pues era un hombre, aunque las corrientes historiográficas cada vez defienden más a Nerón y dicen que igual no estaba tan loco como lo hicieron creer las fuentes romanas, fue asesinado. El último, Julio Claudio, fue asesinado. ¿Y qué pasó en Roma después de que la familia Julio Claudio cayera? Pues que empezaron unas guerras civiles de la hostia y al final Vespasiano, que era un alto cargo, un general militar, un alto cargo militar, accedió a la púrpura, pues a ser emperador. La verdad es que Vespasiano no lo querían mucho. Tampoco fue un emperador que quisiera mucho. De hecho, los Flavios en general no fueron muy queridos. Si el más querido fue Vespasiano, ya os podéis imaginar lo que pasó con Tito, bueno, aunque Tito no le dio tiempo a mucho, que solo gobernó 2 años, y a Domiciano, que sí que se le fue un poquito más la olla, según las fuentes romanas. ¿Qué es lo que pasa con Vespasiano? Que con Vespasiano se inicia la dinastía Flavia, y el padre de Trajano, Marco Ulpio Trajano el Viejo, bueno, pues fue nombrado cónsul en el 70, patricio, total, más cargos y cargos y cargos, y procónsul en Asia en el 79. Y lo de Asia es importante porque luego ya veremos cómo su hijo también tiene ganas de tener movidita con los asiáticos. Y Trajano, al ser nombrado, ya os digo, cónsul, él empieza a escalar también. El hijo empieza a escalar igual que el padre, a escalar. ¿Qué pasa? Que bajo el mandato Tito, Vespasiano muere,
Llega Tito. Tito gobierna 2 años, pero ¿qué hace en 2 años Tito? Construir el Coliseo, gente. El Coliseo Flavio. El anfiteatro Flavio. Lo construye Tito. Y se muere. O sea, Tito dura un suspiro y medio. Y llega Domiciano, que es el siguiente y último emperador de la dinastía Flavia. Son solo 3 emperadores. Esta dinastía, de hecho, es la más cortita de la historia del Imperio Romano. Bajo el mandato de Domiciano, que era, ya sabéis, bueno, hijo de Vespasiano, hermano de Tito, Trajano, el joven Trajano, el que luego ya haría emperador, ostentó los cargos de cuéstor y de pretor. Eran cargos altísimamente importantes dentro de la jerarquía imperial. Fue destinado a Hispania y en el 89 marchó a la Germania Superior, donde defendió una revuelta de un tal Saturnino que se autoproclamó emperador romano. Y bueno, Saturnino, pues claro, obviamente no acabó bien. ¿Por qué? Porque Trajano también era muy buen comandante y tenía el apoyo absoluto del ejército y de sus legiones. Y aquí, esperarse que no he puesto volumen. Mi abuelo me habló una... Esto luego lo recorto yo en iVoox y queda que flipas. Mi abuelo me habló una vez de la época de Augusto, el emperador que encontró en Roma una ciudad de ladrillo y la convirtió en una ciudad de mármol. Guiado por su virtud y prudencia, el imperio de Augusto alcanzó nuevos límites. Una gran constelación de ciudades que abarcaban el Mediterráneo y más allá. Su prosperidad y felicidad eran la envidia de un mundo resentido y cruel. Después de 7 décadas, 10 emperadores e innumerables guerras civiles, Era una fiesta. esa época dorada es un recuerdo lejano. La constelación que una vez iluminó el mundo es ahora poco más que un zodíaco débil y fraudulento, empañado de corrupción. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos creyendo en Roma. En mi juventud, seguía los pasos de mi padre y de mi abuelo en las legiones. 20 años después, soy Marco Ulpio Trajano, comandante de la 7ª Legión y veterano de las guerras del norte del emperador Domiciano. Aunque los aristócratas del Senado desprecian a Domiciano por su poca disposición a la hora de doblegarse a sus caprichos, él trata bien a las legiones. Ahora nos pide que sofoquemos la sublevación de un tal Saturnino, un gobernador provincial que se ha autoproclamado emperador. Un militar de toda la vida. Sé muy bien que la sangre de los soldados es la moneda de los juegos de poder de los hombres ricos. Pero cuando Roma llama, debo acudir. Marcharé hacia el norte para asegurarme de que esta guerra civil termine antes de que haya comenzado. Efectivamente, Trajano llega a Germania y aplasta a Saturnino. Lo aplasta. O sea, no hay opción. Lo aplasta. Bueno, le pega el palizón de su vida, lo aplasta. La traición y la locura amenazan a Roma. ¡Ojo! ¿Puedo contar contigo para salvarla, Trajano? ¡Sí! Estas tierras están llenas de escoria rebelde. ¡Elimínalos! Y reúne a las legiones Para la gente de cercanas iVoox, para aplastar a este traidor. para la gente de iVoox que no se vuelva loca, es que estamos jugando Age of Empires 2 también. Que es una campaña Trajano chulísima. Los romanos solemos decir que la fortuna favorece a los audaces. Pero, ¿cómo se decide entre dos hombres valientes? La pregunta me desconcertó. Mientras mis hombres arrastraban a Saturnino,
ante nuestro despiadado emperador. Me pregunto cuáles fueron sus últimos pensamientos. ¿Se arrepintió de no haber anticipado que mis legiones llegarían al frente a tiempo? ¿Maldijo el deshielo de enero sin precedentes que impidió que sus aliados alemanes cruzaran el Rin? No importa. La respuesta murió con él. Pero la ira de nuestro emperador perduró. Desde el día de su coronación, Domiciano había sido un gobernante firme y audaz. Pero el Senado despreciaba a este amigo del legionario y del plebeyo. Cuando la paranoia latente de Domiciano empezó a consumirlo, su ira se extendió por el imperio como un reguero de pólvora. Innumerables arrestos continuaron a raíz de la guerra. Los senadores que se habían opuesto a él fueron ejecutados como delincuentes comunes. Cuando la corte no pudo soportarlo más, el emperador fue asesinado. Ups, qué raro. Qué raro, gente. Qué raro, gente. Un emperador asesinado. Vaya. Qué raro, gente. En Roma, nah. Pues sí. Domiciano, según las fuentes romanas, pues empezó a emparanoiarse, ¿no? Que le querían matar, que la gente estaba conspirando contra él, que el Senado conspiraba contra él, empezó a detener a gente, empezó a perseguir a gente, empezó a asesinar a gente y acabó, pues como acaban estos emperadores normalmente en Roma, asesinados. Asesinados. ¿Y quién llega al cargo? Pues un señor muy joven, si no recuerdo mal, lo digo de memoria ahora, ¿vale? Un señor muy joven llamado Nerva. Un señor muy joven llamado Nerva que solo tenía, creo recordar, 70 años, o más o menos alrededor de 70 años. Un señor muy joven llamado Nerva. Obviamente Nerva no duró mucho, pero lo que sí hizo Nerva, y Nerva era un hombre muy práctico y sabía que el ejército odiaba a Domiciano y que casi seguro el asesinato de Domiciano venía perpetuado por gente cercana a las legiones, gente cercana al ejército y a los cargos que ostentaban mayor poder militar. ¿A quién decide nombrar sucesor? Al gobernador de la Germania, que aquí no sabéis quién era después de la muerte de Saturnino. Efectivamente, Marco Ulpio Trajano. Nerva adoptó a Trajano y lo nombró heredero. Lo nombró heredero. Y aquí se rompe otra regla que había tenido el Imperio Romano hasta entonces, que ya no se elige a alguien por ser hijo de o por ser pariente directo de, sino que se elige al mejor para ser emperador. Cosa que luego obviamente vuelve a cambiar, pero aquí con los antoninos al menos se mantiene. Y es que ya no se elige al heredero por sangre, sino al mejor. Normalmente el mejor es el que más apoyos tiene por parte del ejército. Es el que más apoyos tiene por parte del ejército. En este caso, Trajano tenía una reputación ya grandísima. Es curioso porque posiblemente Trajano nunca conoció a Nerva en vida. O sea, posiblemente nunca se cruzaron. Pues eso, porque Nerva era más viejo que un bosque y obviamente Trajano estaba en la Germania, que bastante jodida era la frontera germana, como para estar viajando a Roma cada 2x3. En el año 97, como digo, Trajano es adoptado por Nerva, por el emperador Nerva. Luego vendrían, ya lo veremos, no voy a hacer spoiler, quién viene después de Trajano. Claro, el tema es que, ¿por qué nombran herederos también? Hay una parte, obviamente, que no se puede descartar. Nerva nombra heredero a Trajano porque tampoco tiene hijos. Entonces, claro, el tema es que no tiene hijos varones o hijos varones legítimos que puedan reclamar el Imperio Romano.
Es una jugada también buena por parte del Senado. O sea, no son tontos. Saben perfectamente que un emperador viejo es fácil de controlar y cambiar de familia, porque ya os digo que la dinastía Flavia no tenía muy buena fama. Sobre todo ya Domiciano no tenía nada de buena fama. Lo que querían era cambiar. Luego, ¿qué pasa? Que Trajano y los que vienen después siguieron esta tradición. O esta tradición que empieza aquí. Pero, claro, que no tuvieran hijos también influía. De hecho, Trajano tampoco tuvo hijo varón legítimo, entonces. Porque su mujer sí se dice que se querían mucho, pero hijos, pues eso ya es otro tema. Seguramente adoptaron gatitos. El 28 de enero del 98, después de Cristo, Trajano es proclamado emperador. Ya os he dicho, o sea, en el 97 le adopta, en el 98 muere Nerva. O sea, es que va muy rápido. Y empieza la dinastía antonina. Trajano, a nivel de carácter, se le describe como un hombre, pues, prudente, austero, pero que se preocupaba muchísimo, muchísimo, muchísimo por la gente que tenía alrededor. Y una máxima muy importante también en la vida de Trajano es que supo. ¿Os acordáis cuando os hablaba de Gengis Khan? Lo importante que había sido la delegación, delegar cosas en familia no directa. Bueno, pues Trajano delegó muchísimo. A la vez que controlaba, eso sí. O sea, y al delegar y al dar tanta confianza, se le respetaba muchísimo. Pero no solo a nivel, digamos, del estamento imperial o del estamento patricio, o del estamento del Senado, sino a nivel también del pueblo. Trajano impulsó muchas medidas, muchísimas medidas que favorecieron a clases desfavorecidas, o sea, a los plebeyos, vaya. Hizo mucha obra pública, estuvo 100 días de fiesta, 100 días de fiesta con gladiadores, en fin, lo que os podéis imaginar. La Roma esta que te viene a la mente cuando te hablan del Imperio Romano es la época de Trajano, 100%. O sea, es la época de la Roma más esplendorosa. Las primeras decisiones que toma Trajano están encaminadas a ganarse los 3 pilares. Los 3 pilares para que nadie te mate, siendo emperador. El cariño de la plebe, el apoyo del Senado y la fidelidad del ejército. Si esos 3 pilares, el emperador, si uno de esos 3 pilares vacila un poco, el emperador lo tiene jodido. Lo tiene jodido. Revocó leyes de Domiciano. Claro, es que pensar que era el carácter totalmente opuesto a Domiciano. Domiciano era un paranoico persiguiendo a gente. Todo muy, muy loco, muy, muy paranoia. Y Trajano era un hombre de razón pura. O sea, un hombre recto, austero, que las cosas son A, B y C, y era, según todos los estamentos y según la fuente romana, un hombre muy justo. Muy, muy justo, que creía muchísimo en la justicia. Revocó leyes de Domiciano y amnistió a senadores y a patricios que había condenado, y a generales que había condenado a la cárcel o al exilio. Devolvió propiedades a los patricios que había confiscado Domiciano. Distribuyó dinero entre la plebe y ciudadanos, o sea, ciudadanos de alta alcurnia, digamos patricios, creando el Instituto Alimentaria. ¿Qué era esto? Pues era una de las primeras paguitas, ¿no? Las paguitas. Era un programa de alimentos y educación para niños de clases desfavorecidas y huérfanos de guerra. Educación y alimentación a clases desfavorecidas. Cuidado. Esto en Roma no se veía. Se veía desde la República. Y con matices. Imaginaos lo que es también ser plebeyo en Roma y ver que tus hijos van a poder ir a una escuela y van a tener alimento todos los días. Bueno. Claro, imaginad. Por eso la gente le quería tanto también. El cariño al final se gana con pan y circo.
retornó, o al menos le hizo creer que se lo retornaba, la capacidad de decisión al Senado, ¿vale? Que estaba suspendida. Aunque vaya, las decisiones importantes las tomaba él en persona. Lo que pasa es que lo que hacía Trajano, se puede ver perfectamente en la fuente romana, en los escritos, es que él lo que hacía era como preguntar, hacérsele interesante delante del Senado. Ah, pues creéis que... Y él se lo iba llevando a su terreno. Y él los tenía como... Le hacía creer que los tenía en cuenta para que las decisiones que tomase no parecieran de un déspota. Pero obviamente él hacía lo que quería y lo que él consideraba oportuno. Cuando... Bueno, ahora vamos ya con los dacios. El primer gran enemigo de Trajano. Dacia, que es la actual, digamos, Moldavia, Rumanía. Esa zona. En Dacia pasaron cositas, ¿eh? El sucesor de Domiciano era un buen hombre, pero un mal gobernante. No obstante, compartía mi lealtad a Roma y buscaba revertir el daño que la locura de Domiciano había causado. Sin hijos a los que dejar el mando, el emperador Nerva me nombró su heredero antes de pasar a la otra vida, después de 2 cortos años en el trono. El inmenso honor de manejar el poder de Roma solo se equipara al peso de la responsabilidad que sientes. Soy general, no senador. Mi cabeza está entrenada para la sencillez del campo de batalla, no para la complejidad de la política. Puedo y debo formarme como político. Aunque mientras tanto debería aprovechar mis aptitudes. El pueblo romano está dividido y necesita un enemigo común. Yo se lo daré. Dacia se encuentra al norte del Danubio. Es un reino bárbaro, pero también rico en oro y plata. Su astuto rey Decébalo quiso engañar a Domiciano, a quien tomó por tonto, negociando un tratado desfavorable que empañó la reputación del Imperio Romano. Mi leal primo Adriano se unirá a mí en esta campaña y aprenderá de mi ejemplo. Uniré al pueblo romano. Me vengaré de un enemigo altivo y enriqueceré nuestra economía en crisis. Todo de una vez. La paz entre Dacia y Roma era la historia del pánico de un hombre y el engaño de otro. Cuando Decébalo vio que mis legiones penetraban en su reino y capturaban a su hermana, seguro que temió que el final estuviera cerca. Sin embargo, mi tono imperioso y mis severas peticiones durante las negociaciones fueron pura fachada. En el fondo, sabía que las pocas legiones que tenía en el frente no iban a ser suficientes para derrocar a Decébalo en ese momento. Pero él lo ignoraba. Por ahora, hemos ganado al estafador en su propio juego. Pero sé que no es buena idea confiar en un lobo acorralado. Mientras marchamos a casa después de una campaña agotadora, encargo a mis mejores arquitectos la construcción de un puente en el Danubio que nos conecte con Dacia. Si Decébalo muestra aunque sea un solo ápice de traición, entonces mis legiones tendrán una ruta directa a la puerta de su casa. Bueno, Trajano no era tonto. Trajano sabía que lo mejor para unir al pueblo romano es darle un enemigo común. En este caso, Dacia. Dacia ya había tenido cositas, ya había tenido escarceos. Se supone que había una paz latente. Pero como que había una tensión ahí que sabía que en algún momento podía estallar. Como tanto es así que Decébalo, hay una primera campaña donde Trajano como que amenaza, intenta amedrentar un poco a Decébalo diciéndole, cuidadito. Manda a construir puentes en el Danubio, diciéndole, como advirtiéndole a Decébalo
amigo, ten cuidadito, porque si yo quiero, te puedo invadir. Te puedo invadir. Ya no soy el Imperio Romano, me toca hacer respetar. ¿Qué es lo que pasa? Que Decébalo se le va un poco la mano. Se le va un poco la mano tal cual que, según las fuentes romanas, manda emisarios para asesinar a Trajano. No lo consigue. Pero manda asesinos para matar a Trajano, pero no lo consigue. Y ahí es cuando dice Trajano, esta es la mía. Dacia, entre otras cosas, estaba llena de oro y plata. Tenía muchas minas de oro. Y esto venía muy bien, le venía muy bien a Trajano, obviamente. Toda la obra pública que se hizo después de la conquista de Dacia, ya lo veréis. Las paguitas que se dan, los 100 días de fiesta que se decretan en Roma, el foro Trajano que se construye. Ya veréis cómo, claro, obviamente esto había que pagarlo de algún sitio. Y la riqueza de Roma, pues bueno, pues para los imperios normalmente para enriquecerse tienen que expandirse. Y Roma no iba a ser una excepción. Entonces, ¿qué decide? A invadir. Se invade Dacia. Cogemos a las legiones y nos disponemos a invadir Dacia. Hay muchas anécdotas, ¿no? Cuando se estaba yendo de Roma, Trajano con las legiones. Hay una que dice que una viuda le para por la calle y le dice que asesinara que castigara al asesino de su hijo. Que no que castigara al asesino de su hijo. Y Trajano le dice, no, dice, yo esto lo arreglo yo cuando vuelva de la campaña. Y le dice la mujer, pero bueno, ¿y si mueres en la campaña? Tu palabra ya no vale de nada. Dice que Trajano se baja del caballo, va por este señor, le castiga, entiendo que lo mata, y se puso en camino. O sea, se bajó del caballo, ¿quién es? Tú, pum, fuera. Y se subió el caballo y se fue. Pero también se dice que Trajano no era ningún imbécil, o sea que tampoco estaba todo el día haciéndole favores a todo el mundo o escuchando a todo el mundo que se le acercaba a decirle, oye, Trajano, pues a mí me han robado 2 estercios. Bueno, pues chico, yo qué sé, mala suerte. Otra mujer que fue a quejarse del marido, que decía que el marido era muy glotón, que estaba todo el día comiendo y que se gastaba todo el dinero y que no tenían un duro. Claro, y le contesta, literalmente le contesta. Le contesta a Trajano y dice, bueno, ¿y a mí qué me importa? ¿Sabes? Que tu marido sea un glotón y se gaste el dinero, ¿a mí qué me importa? Y le dice la mujer, dice, no, es que además, mientras se gasta el dinero y está todo el día comiendo por ahí y bebiendo y en todas las tascas de Roma, haciendo lo que le da la gana, también se pone a hablar mal de ti. Y le contesta a Trajano se le queda mirando y le contesta, bueno, ¿y eso qué te importa a ti que hable mal de mí, ¿sabes? Y cogió y se fue. Bueno, hay muchísimas anécdotas de Trajano, muchísimas. También cuando le nombraron emperador y entra en Roma, es el primer emperador que no entra a caballo en Roma, sino que entra andando y se dice que se va parando con toda la plebe. También es una forma, obviamente, de enaltecer la figura de Trajano. ¿Esto fue así? Pues no lo podremos saber nunca porque no estuvimos allí, pero conociendo cómo se la castaban en la fuente romana, pues podemos imaginar que luego todo el mito que se formó alrededor de Trajano está un poco exagerado, obviamente. O sea, no hace falta ser un genio para darse cuenta. También es verdad que fue un emperador muy tolerante con las minorías, y en este caso la minoría que menos tolerada estaba siendo era el cristianismo. Estaban siendo perseguidos, estaban tirándolos a los leones. En fin, ya sabéis cómo funcionaban los romanos cuando el cristianismo empezó. Y interrumpió temporalmente las persecuciones, siempre y cuando su culto lo hiciesen de puertas para adentro y no fuesen por ahí haciendo propaganda. O sea, podéis ser cristianos, sí, pero de puertas para adentro y nada de ir por ahí recolectando gente. No. Eso no se puede hacer. Claro, obviamente es que tampoco era tonto. En el momento en que sí le tocaban las narices, podía ser absolutamente severo y un martillo. En Chipre hay un ejemplo donde hay una revuelta de judíos y para
ponerlo de ejemplo frente al resto de provincias imperiales, lo que hace Trajano es echar a todos los judíos de Chipre y prohibirles bajo pena de muerte que vuelvan a pisar la isla. Claro. Bueno, emperadores, ¿no? Pero sí que es verdad que tenía como un sentido de la justicia muy interiorizado este señor. En el año 114, ya os digo, por toda esta cosa, por toda esta mitología que hay alrededor de Trajano, en el 114 después de Cristo, se le da el título de Optimus Princeps. Porque, claro, el tío era Goth gobernando, o sea, era una cosa que no se había visto nunca desde los 100 años que llevaba el imperio romano. No se había visto un emperador así. De hecho, Dante en el Renacimiento está tan divinizado que Dante lo mete en el cielo de los justos. Si habéis leído la Divina Comedia, ya sabéis que ahí está. En el cielo de los justos están los que para Dante son los mejores hombres de la historia. Pues ahí dentro está Trajano. O sea, hay una mitología muy grande alrededor de este emperador. Quien malas mañas ha, tarde o nunca las perderá. Tan pronto como llegué, el rey Dacio comenzó a conspirar contra mí, su legítimo señor. Me tomé mi tiempo, preparando mis fuerzas y conociendo la otra cara de gobernar. Ser amigo del Senado y del pueblo de Roma. Pero cuando se difundió la noticia de una alianza hostil más allá del Danubio, fijé la atención en Dacia. Y cuando mis guardias atraparon a los presuntos asesinos que había enviado el rey Dacio, supe que la guerra podría estallar en cualquier momento. Esta campaña será diferente a la anterior. Los dacios saben que no pueden enfrentarse a Adriano y a mí en el campo de batalla. Se esconderán en sus fortalezas de montaña, confiando en que nos cansemos y nos vayamos. Los inexpertos hablan de estrategia y táctica, mientras que los profesionales miran por la logística. No se conquistará Dacia con una batalla decisiva. Se conquistará porque Adriano y yo somos capaces de manejar 14 legiones y despojar a las fuerzas dacias de sus suministros. Decébalo, mi falso amigo. Van a rodar cabezas. Yo digo yo que cuando a Trajano se le hinchaban bien. Se le hinchaban bien. La campaña de Dacia fue un éxito rotundo. Decébalo fue derrocado. Dacia pasó a ser provincia imperial. Y bueno, pues se la mamó fuerte. Se la mamó fuerte, la verdad. Entre Adriano y Trajano, con esos dos al mando de las legiones, poco podían hacer cualquier enemigo. Cualquier enemigo. De hecho, o sea, la tregua entre Dacia y Roma estaba pactada desde la época de Augusto. Sí que había habido siempre tensiones con los dacios, siempre había habido incursiones de los dacios en territorio romano, así de jijijaja, pero nunca había habido una guerra abierta. En el momento en que hubo una guerra abierta y las legiones pusieron el foco en Dacia, bueno, pues se acabó Dacia. ¿Y qué pasó con esto? Pues que el Imperio Romano se volvió un imperio mucho más rico de lo que ya era. El rey... Ante los espectadores que se habían reunido, parecía que me tomaba mi éxito con modestia, actuando como si ya hubiera estado allí antes. Sin embargo, mientras cabalgaba triunfante a través de las puertas de Roma, en mi interior, mi corazón se hinchaba de orgullo. Que una persona te ame ya es gratificante. Que te amen miles es indescriptible. El fuerte clamor de la multitud invadió el lugar cuando arrojaron la cabeza de Decébalo a los perros, dando comienzo a más de 100 días de fiesta y luchas de gladiadores. Los senadores me saludaron con asombro y respeto, un respeto que por primera vez supe que era verdadero, y hombres de todos los rangos corearon mi nombre. El vasto tesoro dacio y sus abundantes minas de oro ofrecerán una riqueza más allá de los sueños más salvajes de Roma. Mi mente ya está pensando en la grandeza que veré, y aún más importante,
la que Roma podrá alcanzar con tanta riqueza. Aún así, siempre hay un antiguo lema que retumba en mi cabeza. Mira a quién tienes detrás. Recuerda que solo eres un hombre. Cuidadito, Trajano. Ten cuidadito. You are only a man. Trajano, después de vencer en Dacia y traerse las absolutamente gigantescas riquezas de esa zona, proclama 100 días de fiesta, 100 días de, pues eso, gladiadores, ferias de todo tipo, en fin, os podéis imaginar. Esa Roma que creéis que pasó en Gladiator, pues pasó en la época de Trajano. Pero tenía aún una espinita clavada, tenía un sueño Trajano, un sueño que venía desde la época de Julio César y desde la época de Alejandro Magno. Por eso siempre os digo, cuando preguntan quién fue más influyente, Alejandro Magno o Gengis Khan, por ejemplo, yo digo siempre que a nivel europeo es innegable que la influencia de Alejandro Magno es la más grande de la historia a nivel imperial. Todos los imperios que se han creado siempre han querido parecerse a Alejandro Magno. Todos, absolutamente todos. Y este no iba a ser una excepción. Trajano decide poner rumbo. Dato curioso que dice aquí en el chat, la gente de Ivo no lo veis el chat, pero yo os lo digo. Se estima, dice Saúl, que se estima que se sacaron 500 toneladas de oro de las minas de Rosia Montana. Eso está en Dacia, obviamente. O sea, imaginad lo rica que era aquella zona. Obviamente ahora no queda nada, pero en aquella época esa zona era absolutamente, era de las zonas más ricas de Europa. Pues imaginad con toda esa cantidad de oro, lo que pudo hacer Trajano, y imaginad con esa cantidad de oro todo lo que destrozaron los que vinieron después de Trajano. Bueno, todo lo de después, inmediatamente después no, pero la decadencia del imperio pues fue una cosa. Trajano busca un nuevo enemigo. Y en este caso son los partos. Ah, ¿quién coño son los partos? Bueno, los partos están en Asia, en Mesopotamia, concretamente. Era el sueño húmedo de Julio César. Se dice que antes de ser asesinado, como que él lo que pretendía hacer después de salir de Roma era ir a conquistar el Imperio Parto. Pues el sueño húmedo de Julio César, Trajano lo quiere ver realidad, lo quiere convertir en realidad. Y se lanza por el imperio, a por el imperio Parto, también para evocar un poco a la conquista del este que en su día realizó Alejandro Magno. En la historia, muchos emperadores fracasaron por llevar la carga de gobernar un imperio tan grande al tratar de controlarlo todo. De ellos he aprendido una lección crucial. En Roma, gobernar es delegar. La fortaleza, la ambición y la determinación allanaron el camino hacia el palacio imperial, pero lo que te mantiene allí es el honor, la diligencia y el respeto. Mi gente me respeta y se preocupa por mí, porque yo hago lo mismo por ellos. Y eso todas las fuentes coinciden en que era Sin así. embargo, lo que más aprecio de Roma es su virtud y su dignidad. La ciudad volvió a ganar prestigio cuando incorporé Nabataea como su nueva provincia, pero recientemente fue atacada desde una dirección predecible. Durante décadas, Roma y su rival, Partia, firmaron la paz forzada por la influencia conjunta sobre Armenia, un estado que no sirvió para mucho más que para calmar un poco las tensiones. Ahora, el rey parto Osroes ha roto el acuerdo y se ha apoderado de esas tierras. Error. El ejército parto impone. Pero no llegué a emperador forjando escudos después de que me dispararan flechas. Las legiones fronterizas ansían pasar a la acción, y ya es hora de que pongamos a nuestro perverso vecino del este en su sitio.
De camino a Partia, también conquistan Nabatea, que es una zona también bastante rica y que aportó mucha riqueza al Imperio Romano. Es curioso porque Nabatea era como un cliente de Roma, no era una provincia, pero era un cliente. Pero bueno, Trajano dice, pues bueno, ya que estamos de camino, pues ya que estamos de paso, para adelante. Y ya, claro, no fue ya cliente, sino que pasó a ser provincia. ¿Qué es lo que pasa con los partos? Que tenían como una tensión en las fronteras. Entre el ejército de los partos y las legiones que estaban allí en la Limes, la frontera romana. Armenia estaba en medio. Hay un reino que estaba en medio. Pero era un reino, el típico reino, que eso pasa en muchísimas guerras, ya no solo de la época, sino actuales. Hay como lugares que están en tierra de nadie, donde nadie entra. Y en el momento en que entra alguien, se lía. Léase Polonia. Léase Polonia, ¿vale? O sea, digamos que Armenia era la Polonia de esta época. Había dos grandes imperios. Estaban el parto y el romano. En Polonia serían, pues, el imperio alemán. O el imperio alemán, el Tercer Reich. Y la Unión Soviética, y estaban ahí un poco en medio, y Polonia estaba ahí en medio, pues, por favor, que nadie nos pegue. Pues cuando uno de los dos pega, el otro responde. Y esto es lo que pasó entre la guerra entre los partos y los romanos. La excusa para Trajano fue perfecta. Has atacado una provincia romana, una provincia romana, un reino que se supone que lo tenemos ahí, que ni para ti ni para mí. En el momento en que tú te metes ahí, ya me quieres joder a mí las fronteras. O ya me quieres joder a mí los acuerdos comerciales que yo tenga con ese reino. Y Trajano decide atacar. Obviamente tenía mucho respeto por el rey de Armenia, pero no fue rival tampoco para las legiones romanas, no fue rival. Realmente aquí, en esta época de la historia, Roma no tenía rival militar, no lo tenía. En todo caso, China, pero tan lejos no llegaron. Entonces, no... Era muy difícil que otro imperio, otra civilización pudiese parar a un ejército romano absolutamente bien pertrechado, un imperio romano absolutamente rico después de la conquista de Dacia. Bueno, como diría ese filósofo checoslovaco, que espabilen. Roma nunca pierde. No perdió ni cuando cayó. O sea que imaginad. A pesar de mi hostilidad hacia Partia, me duele luchar contra Osroes. Su habilidad como comandante podría ser la envidia de cualquier líder. Sin embargo, la discordia que atormenta su reino eclipsa por completo ese talento. Lucha en vano para evitar que invada sus dominios porque sabe que tiene las manos atadas. Veo muchas cosas de mí en él. Es como el reflejo evocador de una realidad alternativa en la que nací en el lugar y en el momento equivocados. Tomar Armenia fue un movimiento ambicioso. Incluso podría afirmarse que excesivo. ¿Pero acaso no hice lo mismo desde otro punto de vista cuando conquisté Dacia y Nabatea? No me gusta recurrir a la guerra, nunca me ha gustado, pero no voy a mentir. En el campo de batalla, la ansiedad de gobernar se desvanece en las sombras a medida que la simplicidad de la supervivencia sale a la luz. De repente, la vida cobra sentido, y esa idea me aterroriza. ¿Soy un héroe o un monstruo? ¿Un genio o un loco? A veces, la única diferencia es el éxito. El Trajano más criptobro, ¿eh? A veces la única diferencia es el éxito, ¿eh? Entre ser un loco o un genio. Lo dicho, él tenía mucho respeto por el rey de Partia, pero claro, pues lo quitó de en medio y lo que puso allí fue a un rey títere que ha apuntado el nombre porque me hizo mucha gracia. Se llama Partamaspates. Partamaspates fue un rey títere que puso allí Trajano y que sirvió pues para dar estabilidad a la frontera romana.
ejército parto no existe, la frontera romana está tranquila, hay un rey títere que va a hacer lo que nosotros digamos. GG, easy. Y este fue el último gran éxito militar de Trajano. Y con ello se llegó a la máxima extensión de la historia del Imperio Romano. Con Trajano se llegó a la máxima expansión de la historia del Imperio Romano, si tenemos en cuenta que Partia es un reino o un imperio títere. Bueno, sí, marioneta, vaya. Marioneta del imperio. Es bastante curioso que pese a lo grande que es la figura de Trajano en Roma, no tuviese la suerte de morir en la ciudad. Enfermó en el año 116, 2 años después de que le proclamaran Optimus Princeps, en una campaña para someter a unas guerrillas. Y en el 117, en la ciudad de Selinunte, en Asia Menor, Trajano muere. Y la ciudad la rebautizan como Trajanópolis. Se dice que también pudo ser que eso no fuese una enfermedad, sino que lo envenenaron, pero esto forma un poquito más ya de la conspiranoia. ¿A quién adoptó Trajano? Ya se lo pueden imaginar, hemos hablado de él. El nombre ha venido varias veces durante este podcast. A su primo, a su pariente, a Adriano. También era hispano. Adriano es el, no sé si conocéis, habéis visto algún busto de Adriano, lleva una barba muy grande, ¿no? Es el emperador con barba. Como era como muy machote. Como el cis hetero por excelencia. Aunque también he de decir, que esto no lo he comentado, que los gustos de Trajano por chavales jóvenes era bastante famoso en Roma, ¿eh? El gusto de Trajano por chavales jóvenes era bastante famoso en Roma. Tenía muchos efebos. Muchos efebos. O sea, era como algo común que se conocía en Roma en la época, es que a Trajano le gustaban los chavales pequeñitos, jovenzuelos. Cosa que ya sabéis que en las culturas clásicas, en Grecia y en Roma, esto era la orden del día. La urna con los restos de Trajano fue depositada debajo de la columna trajana, que fue una de las grandes obras públicas que promocionó Trajano, dentro del foro de Trajano, que hizo allí un montón de obras, hizo termas, hizo baños, bueno, en fin, una cantidad de obra pública ingente Trajano. Y en dicha columna, que no sé si habéis estado en Roma, en la columna trajana, que es de los monumentos que mejor se conservan de esa ciudad, se ve son escenas de la conquista de Dacia, ¿vale? Y cuando vuelve Trajano de Dacia, se construye esa columna, se construye un más... Bueno, en fin, de todo allí. Los que habéis estado en Roma, si no habéis estado en Roma, yo digo, id al foro Trajano porque es espectacular. Y allí depositaron sus cenizas. Pero tanta era la importancia, repito, de este hombre, que que cambiaron la ley de enterramientos en Roma para poder llevar sus cenizas ahí. ¿Por qué? Porque la ley de Roma impedía tener restos de gente muerta dentro de la muralla de la ciudad. Y solo porque era Trajano cambiaron esta ley. Dijeron, no, ahora se cambia la ley y Trajano tiene que descansar en Roma. Y así fue. Y pese a que no pudo morir en Roma, sí que es verdad que sus restos fueron totalmente venerados durante generaciones por el resto de ciudadanos que vivían en Roma. Y a partir de aquí, Trajano, como digo, pasa al panteón de hombres más venerados de la historia del Imperio Romano, o de la historia de Roma en sí. Y había un dicho que decía, y con esto me gustaría acabar, a los emperadores que accedían al poder les decían
que seas más afortunado que Augusto y mejor que Trajano. Las dos figuras más importantes de la historia del Imperio Romano, sin ningún tipo de duda. Y hasta aquí, gente, a grosso modo, creo que ha quedado más o menos un poco de una horita, no sé si llegará a una horita, de la vida de Trajano, sí, a grosso modo. Ya os digo que esto podía dar para muchas horas. Y os invito también a escuchar el podcast de Roma Eterna. Creo que no ha llegado todavía, creo que va por la Primera Guerra Púnica, aún no hemos llegado a esa parte, pero el día que llegue Iván a Trajano, agarraos, que se viene. Que se vienen horas, porque la vida de Trajano, la historia de Trajano y la influencia de Trajano va a marcar un antes y un después en el Imperio Romano. Y nada más, la semana que viene, más podcast, veremos con qué personaje histórico y, así como spoiler, vamos a fijar una fecha, Iván Martín de Roma Eterna y yo, para hablar un día de su librito que ha salido hace poco. De su librito que me ha llegado hoy que tengo que leerme. Así que nada más. Espero que lo hayáis pasado bien, que disfruten. Ya sabéis que esto va a estar subido también en YouTube. Estará en el bot de iVoox y estará en el bot de Twitch. Perdón, en iVoox y en el bot de Twitch. Y en Spotify también lo podéis escuchar. En fin, en todas las plataformas de confianza. Y nada más. Hasta la semana que viene. Cuídense.